Dios les bendiga, amados. Bendiciones, santos. Muy bien, pueden tomar asiento, pueden pasar, hermanos. Muchas gracias, bendiciones para usted. Bienvenidos a nuestro servicio de Santa Cena, hermano, primer domingo de cada mes, incluyendo misiones. Bienvenidos sean todos y cada uno, amados del Señor. Mientras estaba cantando el cántico que nuestra hermana Méndez nos dirigía, nos dijo unas palabras muy interesantes. Que pasamos desapercibido con esas palabras porque, amados, estamos en cierta costumbre. Mi hermana dijo: cierren sus ojos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí lo dijo, hermana? Un poquito más tiempo atrás, en el antaño, hermanos, se hacía esta petición y yo siempre preguntaba por qué. Y la razón de ello, hermano, o por qué se respondía de esa manera, es porque, amados, cerrar nuestros ojos es concentrarnos en el pensamiento del Señor. Porque lo que vemos afecta a nuestro pensamiento. Lo que oímos afecta a nuestro pensamiento, hermanos. Y a veces hay que cerrar los sentidos para poder, hermanos, concentrarnos en lo primordial que es, hermanos, la adoración al Señor. Tenía rato que no escuchaba esa expresión. Cerremos nuestros ojos. ¿Se recuerda? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque vamos a hablar de un tema bien interesante en esta hermosa tarde, hermanos. Antes de ir a la Santa Cena, y me acompaña mi hermano Ruri, y Ruri va a pasar a darles testimonio también. Les voy a dar testimonio de lo que pasó esta mañana también, hermanos. Amados, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué está pensando usted ahorita? Bueno, en que mañana hay que ir a hacer nuestros quehaceres, ¿no? ¿En qué está pensando? No, pues en un problema económico que tengo. ¿En qué estás pensando? En un problema familiar que tengo. ¿En qué estás pensando? Los pensamientos, hermanos, divagan con tanta facilidad. ¿Verdad que sí, amados? Y a veces hay pensamientos que nos alegran, hay pensamientos que nos oprimen, hay pensamientos que son espirituales y hay pensamientos que son carnales, hermanos. La cuestión es que de una o de otra forma sufrimos mucho por lo que pensamos o gozamos mucho por lo que pensamos. Ahora, la palabra de Dios no es exenta, hermanos, en el consejo en cuanto a los pensamientos. Dios sabe que batallamos, y con lo que más batallamos es con la mente, hermanos, porque los pensamientos te hacen divagar, te hacen soñar, te hacen pensar, te hacen ir y volver de un solo, ¿verdad que sí? Entonces, los pensamientos a veces no ayudan mucho a la fe, hermano, porque la mente siempre busca una lógica para todo, y busca un resultado, y busca una forma de resolver situaciones adversas. Ahora bien, el apóstol Pablo a Filipenses, que ya sabe que es una de mis escrituras favoritas, Filipenses, hermosa, maravillosa escritura, llega un momento en que cuando habla de la oración, de que traigamos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, dando acción de gracias, etcétera, etcétera. En el capítulo 4 de Filipenses, después queda esa expresión, el versículo 8. En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, si me lo ponen ahí, por favor. Dice el apóstol Pablo, después de dar el consejo sobre la oración y sobre que el Dios de paz guardará vuestros corazones, y Él nos va a cuidar y nos va a bendecir, nos va a proteger, hermanos. El versículo 8 dice: por lo demás, o sea, después de poner nuestra paz en el Señor, nuestra confianza en el Señor, después de llevar nuestras peticiones delante de Él, pues sabe Dios que todavía tenemos algunas deficiencias y dificultades, y entre esas deficiencias y dificultades pues hay muchos pensamientos, hermanos, con los cuales estamos batallando. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿O nomás yo? Entonces el apóstol Pablo en el versículo 8 dice: por lo demás, o sea, lo que resta, lo que queda, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice su Biblia? En esto pensar. ¿Alguna vez se ha preguntado qué estará pensando mi esposa?
¿O qué estará pensando? Y luego a veces las expresiones faciales revelan los pensamientos. ¿Verdad que sí? A veces una sonrisa o un enojo, una expresión revela, hermano, lo que hay en el pensamiento, hermanos, lo que se está maquinando en ese momento. ¿En qué está pensando? Es la frase popular de la gente común, ¿no? Nadie sabe lo que está pensando excepto usted mismo. Pero hay una segunda posición aquí. Nadie sabe lo que estás pensando excepto tú y Dios. Porque si hay algo que sucede es que Dios conoce nuestros pensamientos. Sabe, entiende y comprende nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos es un mundo interno privado en el cual, hermano, podemos hacer tantas cosas, pensar tantas cosas, hacer tantas cosas. Amados de Dios, se pueden mantener escondidos esos pensamientos y mantenerlos en la privacidad personal, pero Dios sabe que ahí están. Dios sabe que ahí están, hermano. Y los pensamientos tienen un poder sobre nosotros, amados. Afectan nuestra conducta y nuestra condición emocional, anímica. Afectan, hermano, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro reaccionar. Los pensamientos, hermanos, pueden llevarnos a motivarnos a hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Y también, hermanos, nos pueden hasta inspirar para empezar a emprender algo que va más allá de nuestras fuerzas. El pensamiento, hermanos, es tremendo. Pero así como nos motivan y nos inspiran los pensamientos, a veces también, hermanos, los mismos pensamientos nos entristecen y nos deprimen. ¿Cuánto afecta, hermanos, lo que sucede en nuestro entorno? ¿No se ha dado cuenta que los sentidos absorben lo que está en su entorno? Y que se toman decisiones conforme a lo que está pasando. Lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestro cuerpo siente, lo que nuestras manos palpan, sin entender que nada de lo que está sucediendo en el entorno puede estar bajo la voluntad de Dios, sino que son situaciones circunstanciales que no deberían de afectar nuestro estado anímico, hermano, pero afecta. Ejemplo, alguien te dice algo que te desanimó. No podemos guiarnos por lo que la gente dice de nosotros, sino por lo que Dios dice en su palabra, que somos nosotros, hermano. Porque la fe es convicción de lo que no. Y la fe viene por el oír. Los sentidos que no absorben lo circunstancial, lo pasajero, sino que tenemos que absorber lo que Dios dice, lo que Dios da, su presencia, su palabra, sus promesas. Pero sin embargo, el pensamiento es más humano que el corazón. El corazón, hermanos, cree lo imposible, es soñador, es sentimental, es emocional, es fuerte, pero el pensamiento siempre está basado en una lógica. Para la mente 2 por 2 son 4. Al corazón 2 por 2 son 20. ¿Verdad que sí? Porque la fe, hermanos, se desenvuelve, se desarrolla en el corazón, en la pasión interna. Pero la mente siempre te dice y te dicta, es que eso es imposible, es que eso no es así. Y luego la mente te condiciona a los sentidos. Te condiciona a lo que ves, a lo que sientes, a lo que oyes. ¿Y qué es lo que escuchamos? Todo es negativo. Te sientas a ver la televisión, sales más estresado, ¿verdad?
noticias, malas noticias sobre todas las cosas. Y luego Dios te dice que tienes que creer lo imposible y luego estás viendo. ¿Verdad que si miras la condición de la familia, miras la condición de la economía, miras la condición de tu misma persona y te das cuenta, hermanos, de que es ilógico creer algo sobrenatural, porque nos sujeta el pensamiento a las circunstancias y a lo que nos rodea. Pensamiento sufre y batalla, lucha. Y parece que nunca nos vamos a deshacer de esa problemática, porque aunque crezcamos mucho en fe, llegará el momento en que la mente nos haga dudar, nos haga desfallecer, nos haga desanimarnos, nos haga cansarnos y fatigarnos. Porque así es el pensamiento, hermanos. Entonces podemos sentirnos muy motivados, muy inspirados, pero en ocasiones muy entristecidos y muy deprimidos. Y todo depende ¿de qué? Del enfoque. Por eso Cristo dijo en su palabra: puestos los en el autor, el enfoque. Porque detrás de cada circunstancia adversa tienes que ver que Dios se está moviendo, hermano. Para que tu mente, para que el pensamiento lo eduques, lo sujetes, lo sometas a los propósitos y la voluntad de Dios. Porque si dejas que el pensamiento, hermano, se libere sin la sujeción divina, hermanos, te va a llevar a muchos lugares oscuros, a depresiones, a tristezas y fracasos. La mayoría de las enfermedades son mentales, o por lo menos comienzan en la mente y luego son llevadas al cuerpo, hermanos. La vejez no es otra cosa nomás que un estado mental. Digan amén. Alabe al Señor, hermano, ¿por qué no? Aunque el cuerpo te diga otra cosa. Todo depende del enfoque. Los pensamientos pueden dominar nuestras vidas, hermanos. Nos impulsan a intentar grandes cosas, a creer en nosotros mismos, a creer aún en las personas. Pero también de un momento a otro el pensamiento puede cambiar. El pensamiento, hermano, siguiendo la lógica, siguiendo los sentidos, siguiendo lo que está en tu entorno. ¿Qué sucede, hermano? De repente el pensamiento es contaminado y nos hunde en las profundidades más oscuras de la desesperanza. Y luego más si somos personas emocionales, en un momento estamos con una fe increíble, queriendo resucitar muertos, y en otra ocasión o al ratito, a los minutos, ya nos sentimos muertos, no nos levantamos ni nosotros mismos. De ahí por qué el apóstol decía: por lo demás, en esto pensad, en esto pensad. Y estaba yo enumerando nomás en este versículo las 7 cosas que me dice el apóstol en qué debemos de pensar, cómo educar nuestros pensamientos y nuestra mente. Dice primero lo verdadero. Investigando un poquito en el texto, ¿por qué dice lo verdadero? Lo que te está diciendo la escritura aquí es que tienes que pensar en la realidad por encima de la apariencia. Porque al último todo es relativo en la vida. Todo es pasajero. Lo único seguro es tu salvación y la realidad es la eternidad. Porque al último todos vamos a terminar en el mismo lugar, comido por los gusanos. Aleluya. Entonces, yo siempre he creído esto y lo he mirado de esta manera, hermano. ¿Para qué preocuparse tanto? ¿Por qué deprimirse? ¿Por qué enojarse? Si la vida es tan corta.
cada 24 horas, de 6 a 8 horas nos la pasamos dormidos. ¿Cuántas nos quedan? Échele pluma. 16, 17, otras 8, 10 trabajando. ¿Cuántas te quedan? 9, 8, otras 3, 4 mirando televisión o en el Facebook. Y las 2, 3 horas que te quedan para gozarlas con tu familia, con las cosas relevantes que verdaderamente valen la pena, ¿te la vas a pasar peleando, enojado, deprimido, inconforme, insatisfecho, indeciso, inconstante, necio, insolente, malcriado? Todo está aquí. En esto pensar. No pienses en lo ficticio. No pienses en las apariencias. Piensa en la realidad por encima de las apariencias. Dios es una realidad de nuestra vida. Su salvación y su gozo es una realidad. Que cuando te levantes por la mañana puedas decir: abrí mis ojos, gracias Dios. Y ese es un día nuevo que tú me regalaste para hacer algo bueno, productivo, para traer bendición a mi vida y a mi familia, para vivir en paz y en gozo y disfrutar mi tiempo y mi momento. Porque yo sé que esto se va a terminar pronto, pero antes de que se termine cumpliré mi propósito y el por qué tú me llamaste y por qué estoy aquí de pie delante de ti. Quitando lo ficticio, quitando las apariencias, viviendo en verdades y en realidades. No todos los días son favorables, pero todos los días son un regalo de Dios. Y aún las cosas adversas vienen a convertirse en bendición para tu vida, porque no se vuelven otra cosa sino aprendizaje, corrección. Y llega el momento en que vas a llegar a mi edad, ya vas a ver. Y cuando llegues a mi edad, ya las cosas ya no te van a importar como te importaban antes. ¿Te acuerdas que antes para todo estabas esto, cuando ibas a comprar algo, una artesanía o algo, comenzabas a, ¿cómo se dice cuando empiezas a negociar, a regatear? ¿Te acuerdas cuando regateabas? Hay gente que todavía regatea. Digo, qué miserables. Te preocupabas de cómo te veías, cómo te peinabas, qué pensaba la gente de ti. Llega el momento, cuando llegues a mi edad, en que no te va a importar lo que la gente piense o diga, y vas a vivir tu vida en la plenitud de la presencia de Dios. Porque al último, la persona que tienes que agradar es a tu Creador que está en los cielos, hermano. Y ya vive tu verdad. Por eso dijo: lo verdadero, en esto pensad. Y luego dice el apóstol: lo honesto, la honestidad. Porque nada paga más en esta vida que la honestidad, hermano. La honestidad. Ser honesto contigo mismo, ser honesto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu Dios, con tu iglesia, con tu pastor, con tu gente, con tu pueblo. Porque ser honesto, hermanos, en esta escritura es ser venerable y respetuoso. En esto pensar. Piensa en lo verdadero, no en lo ficticio, no en las apariencias. Piensa en lo que es venerable y respetuoso. ¿Qué merece respeto? ¿Qué es venerable? ¿Qué es exaltable? En esto pensar. Si algo tienes que pensar es en lo justo. Llena tu mente y tus pensamientos de lo verdadero, de lo honesto y de lo justo. Y aquí lo justo es todo lo que tiene rectitud. Porque antes batallábamos para interpretar lo justo y lo verdadero. Batallábamos para interpretar lo que era íntegro
y lo que era de mala fama. Pero cuando ya llegas a una madurez, porque en la Biblia, y quiero que me entiendan este punto, hermanos, la Biblia nos enseña que madurez es saber, interpretar, entender entre lo bueno y lo malo. Y hay gente que ya va de salida y todavía no entiende si está haciendo bien o está haciendo mal. Todavía pregunta: ¿voy bien o me devuelvo? Y luego le dices tú: ¿y a dónde vas? No sé. Ah, entonces vas bien. Síguele. Al fin y al cabo no saben ni a dónde vas. ¿A dónde va usted? ¿Al cielo? A la presencia del Señor. Y dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por enfrente. A ver si me hacío de aquello por lo cual fui llamado. Eso de no predicar muy seguido también, ¿no? Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero. Y luego dice todo lo puro. Todo, pero está hablando en una forma generalizada. Todo. ¿Qué es lo que todo lo tiene pureza? Todo lo puro es lo que no tiene mancha y lo que no tiene contaminación. De esto hay que llenar nuestra cabecita. Por eso es que tienes que aprender a filtrar lo que tu oído oye, lo que tus ojos ven, lo que tu cuerpo siente. Porque la mente absorbe, procesa, maquina todo lo que percibe en los sentidos. Y es tan importante y necesario que aprendamos a desechar lo malo, lo contaminado. Porque hay veces que alguien se te acerca y te dice palabras bonitas a tu oído, pero vienen contaminadas, vienen con malicia, vienen con malos deseos, vienen con ventaja. Y si no sabes interpretar, si no tienes el discernimiento correcto, te van a atrapar. Después te sentirás defraudado, te sentirás traicionado y entrarás en tristeza, en depresión, y aún vas a despreciar a aquella persona. Pero como no solamente te afectó la relación con esa persona, ahora ese efecto lo vas a llevar al resto de tus relaciones. Cuando menos piensas te vas a aislar, porque como te han tratado tan mal en la vida, ya sientes que todo mundo te va. Y discúlpame, perdóname, pero no todos somos así. Y se te olvida que puedes darle oportunidad a alguien para que se acerque, para amarle, para amistar, para relacionarse. Siguen aquí. ¿Ya se enojaron? Todavía no. ¿En qué deben de pensar? En todo lo puro, sin mancha, sin contaminación. Número 5 decía el apóstol: hay que pensar en todo lo amable. Lo amable es lo apropiado, lo equitativo, lo moderado. Muy parecido, hermanos, a lo verdadero. No a las apariencias, pero lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es apropiado, lo que es equitativo, lo que es moderado. Se lo voy a poner de otra manera bíblicamente. Ya sabe que yo soy bíblico. Dice la Escritura: ninguno tenga más alto concepto de sí, sino únicamente el que Dios le ha dado conforme a la medida de fe que repartió a cada uno de vosotros. Eres lo que eres y confórmate. Ay, pastor, es que yo soy una mujer en este cuerpo de hombre. Entonces,
Confórmate. ¿No dice la Escritura? Confórmate a la sana doctrina. ¿Qué andas con comezón? A ver qué dijo aquel, o a ver qué se está diciendo allá. Cuando la sana doctrina es suficiente. Cuando la salvación en Cristo es suficiente, cuando Dios mismo es suficiente, su Espíritu es suficiente, su presencia es suficiente. ¿Por qué buscar? Que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. No se conformaron a la bendición del Señor, a la provisión de Dios, sino que comenzaron a blasfemar y comenzaron a, ¿cómo se dice? Chismear, a murmurar. Esa fue la palabra que andaba buscando. ¿De dónde sale la murmuración? De la inconformidad. Por eso, cuando dice lo amable, es lo apropiado. Me conformo a lo que soy, a lo que tengo, a lo que Dios me ha dado, y soy feliz con ello. Y cuando aprendas a ser feliz con lo que tienes, entonces Dios abrirá las ventanas celestiales y derramará más bendición sobre ti. Porque Dios no te va a dar algo cuando ya le despreciaste lo primero que te dio. En esto, pensad. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. ¿A qué se refería lo que tiene buen nombre? Todo lo que es digno, en otras palabras, de admiración. Esto es admirable. Por eso el Dios que servimos es un Dios admirable. Isaías dijo, y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién profetizaba? De Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Su palabra. Digno de admiración. Que la mente pueda concentrarse y poner nuestros ojos en lo justo, en lo bueno. Observe, hermano, por qué el mal produce tanta tensión, tanto morbo. Le voy a dar un ejemplo. Va usted en la autopista, manejando su automóvil, y todos te comienzan a parar. Y allá a lo lejos usted mira las luces de emergencia en el otro sentido, ¿verdad? Y usted va bien enojado porque la gente se sigue parando. Porque es curiosa, porque tiene morbo, porque quiere ver, quiere saber. ¿Qué le importa? ¡Muévanse! Pero cuando usted llega cerca, hace exactamente lo mismo. Se detiene y voltea para ver. Y el de atrás le está diciendo a usted lo mismo. ¿No se ha dado cuenta que todo lo que tiene que ver con los males es atractivo, seductor, llamativo? Jala nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos. Prestamos más oído al chisme que a la palabra. ¿Qué es digno de admiración? Lo bueno, lo productivo, lo saludable, lo estable, lo íntegro, lo puro. Pero eso para nosotros como seres humanos que somos en una pecaminosidad caída, en una humanidad caída, disculpe, con una pecaminosidad muy, siempre nos lleva hacia el morbo, nos lleva hacia la inclinación, hacia el mal, a poner nuestros ojos en las cosas inicuas. Y el apóstol Pablo luchaba con estas cosas, hermano. Por ello es que tenemos que tomar el pensamiento y sujetarlo a los propósitos de Dios. Porque si lo sueltas,
El morbo se retoma. La carne vuelve otra vez a seducirte. El enojo vuelve a tomar control de tu carácter, de tus emociones. ¿Aló? Y luego dijiste palabras que lastimaron y cosas que no quisiste haber dicho, pero una vez soltadas ya tuvieron su efecto. Todo lo que tiene buen nombre, lo que es digno de admirar. Ve las virtudes de la gente, no sus defectos. Observa los buenos hábitos y exáltalos, y no los errores que cometió. Porque si vas a poner tus ojos en los errores y en las faltas, te vas a saturar y te vas a llenar de desánimos, de frustraciones, y vas a dejar de creer en la gente. ¿Siguen aquí? Hasta ahí preciosa la escritura. Entonces la última parte dice: todo lo que tenga virtud y sea digno de alabanza. Es un complemento de la número 6, que es todo lo que es digno de admiración. O sea, todo lo que tiene virtud y que sea digno de alabanza. En esto, piensa en esto. De repente quiere divagar la mente, comienza y voy a hacer esto, y ahora sí me la van a pagar. Soy de Chihuahua, ahora. No. Bájele. Amén. Que ahorita van a ver y que yo soy Juan Camané y que yo Pancho Pantera y no sé qué más. Relájese. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Más altos que vuestros pensamientos son mis pensamientos, y más altos que sus caminos son mis caminos. Y yo hago mis metas, hago mis pensamientos, hago mis ideas, y luego llega Dios y me borra el mapa. ¿No le ha pasado, hermano? Y luego después le quiero decir a Dios cómo hay que hacerle. Mira, Dios, le hacemos así, nos metemos por allá, hacemos allá, hacemos esto y le ponemos aquí. ¿Qué te parece? Y Dios dice: sí. ¿Ah? Y todo lo que planeaste, no pasó nada. Dios es Dios, hermano. Dios es Dios. Ay, pero yo voy a decretar y declarar, y voy a poseer. Y empieza, ¿verdad?, la manifestación, y amarra la rama seca y órale. Y un relajo que se hace y no pasa. Nomás nos vemos mal ante el incrédulo. Ay, Dios mío. En esto pensar. Déjeme cerrar esto porque ya se me fue la hora y tenía que pasar a Ruri. Yo quiero que pase Ruri ahorita y luego hay que pasar a la Santa Cena. Pero Romanos 8:5, hermanos. Romanos 8:5, y este es importante. Tengo más escrituras sobre el pensamiento porque la Biblia es muy extensa sobre el tema, hermano. Pero Romanos 8:5, hermanos, que habla sobre el espíritu y la carne, nos da una revelación bien preciosa, hermanos, sobre este tema. ¿Ya lo tienen, Romanos 8:5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas importantes de escritura. ¿Cómo sé que soy carnal y no espiritual? Porque tus pensamientos revelan mucho enojo, la mucha frustración,
el mucho desespero, la mucha proyección sin resultado, sin el respaldo de Dios, no es otra cosa, no más que pensamientos carnales. Porque la carnalidad nunca se va a sujetar a la espiritualidad de Dios, porque la carnalidad es muerte. ¿Siguen aquí? Por eso el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, destrucción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces los pensamientos definen mucho si somos carnales o somos espirituales, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del. Y las cosas del espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Carne aquí, espíritu acá. La carne es del mundo, de lo bajo, de lo común, de lo secular, de la lógica humana. El espíritu es de lo sobrenatural, de lo santo, de lo glorioso. Y está por encima, está arriba y vigila sobre las cosas carnales. El que está en la carne no tiene una visión más allá, sino lo que su carne desea. El que es del espíritu mira lo que su carne desea, pero mira lo que su espíritu tiene para enfrente. Discernimiento espiritual, pensamientos espirituales. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud en ello, en esto, pensar. Ya, ¿verdad que ya? Guarde sus pensamientos, hermano. Que no se conviertan en ese animal desbocado, sin rienda. Sujete todo pensamiento a los propósitos de Dios, porque ellos lo pueden llevar a la depresión, lo pueden llevar a la tristeza, lo pueden llevar a la locura, lo pueden llevar a los fracasos, lo pueden llevar a pleitos inexistentes y al abandono de la bendición del Señor. Ahí se lo dejo de tarea para que lo discierna. Amén. Vamos a orar.